Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo B3, el cual está conformado por María del Carmen Arana, Eric Emanuel Marroquín, Julio Alberto Soto y su servidor Luis Miguel Castillo. Esta mañana les traemos el desarrollo que le hemos realizado a la norma internacional de auditoría 705. Esta norma nos habla sobre la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. ¿A qué se refiere en el alcance de esta norma? Esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor al momento de emitir su informe, que sea adecuado en función a las circunstancias cuando el auditor vaya a formarse la opinión. Asimismo, también trata sobre el modo en que va a estructurar y el contenido del informe de la auditoría que se ven afectados cuando el auditor expresa su opinión. Existen varios tipos de opiniones modificadas. Entre ellas están la opinión con salvedades. Esta opinión se da cuando no es limpia la opinión, entonces se da una opinión modificada. Asimismo, también se da una opinión desfavorable o adversa, que esta significa que el auditor no está de acuerdo en los estados financieros o que los estados financieros no están hechos conforme a las normas internacionales de auditoría. Entonces el auditor se ve obligado a dar una opinión adversa o desfavorable. Asimismo, también está la denegación de opinión o la abstención de opinión. Y esta opinión se da cuando se existe algún alcance a la limitación en la hora de realizar la auditoría. Las decisiones de la opinión modificada resultan adecuados y dependen cuando la naturaleza, las circunstancias o afines que provocaron la opinión modificada se den en las incorrecciones materiales o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También en el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de las cuestiones en los estados financieros. Muchas gracias. Cuando vemos el objetivo dentro de esta norma, observamos que el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada, adecuada sobre los estados financieros, cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Acá estamos hablando dentro de este objetivo que el auditor debe de tener evidencia suficiente y adecuada, a lo que referimos que debe de haber una calidad y cantidad de evidencia para poder así concluir de una forma adecuada en nuestra opinión. Dentro de las definiciones encontramos dos. Encontramos el término generalizado, que son efectos generalizados sobre los estados financieros, aquellos que a juicio del auditor no se limitan a elementos, cuentas, partidas específicos de los estados financieros. En caso de limitarse a todo esto que ya hemos hablado anteriormente, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros o en relación a las revelaciones de información son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Otra definición es la opinión modificada. Sabemos que dentro de esta opinión modificada encontramos tres clases de opinión. Una que sería opinión con salvedades, opinión desfavorable, adversa o denegación, o también como lo llamamos abstención de opinión sobre los estados financieros. La norma también nos indica sus requerimientos, los cuales podemos encontrar situaciones en las que requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando y solo cuando se presenten las dos situaciones,
los estados financieros no estén libres de incorrección material y no obtener evidencia auditoría suficiente y adecuada. ¿Y cómo pasa esto? En consecuencia a una incorrección material en los estados financieros puede surgir en relación con lo adecuado de las políticas contables seleccionadas, la aplicación de las políticas contables seleccionadas, la adecuación o idoneidad de la información revelada en los estados financieros. Podemos dar un ejemplo en cuanto a la aplicación de las políticas contables seleccionadas. Podemos decir que la dirección no ha aplicado las políticas contables seleccionadas de manera congruente con el marco de información financiera. Este sería un ejemplo dentro de esta aplicación de políticas. Al momento de no obtener evidencia de auditoría, la imposibilidad del auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, o como lo conocemos también, que pueden haber limitaciones dentro de nuestro alcance. Entonces, puede tener su origen en las siguientes circunstancias. La primera es circunstancias ajenas al control de la entidad. 2. Circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de realización del trabajo del auditor, o las limitaciones impuestas por la dirección. Vamos a continuar con nuestra presentación sobre la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría de un auditor independiente. Vamos a continuar con el segundo requerimiento, determinación del tipo de opinión. ¿Cuándo un auditor emitirá una opinión con salvedades? Cuando, obteniendo evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones de forma individual o agregada son materiales pero no generalizadas, o cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el que basará su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales aunque no generalizadas. Cuando un auditor debe de dar una opinión desfavorable, cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individual o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación de la opinión. ¿Cuándo el auditor denegará la opinión? Cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las que basará su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. Y cuando en circunstancias no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posibilidad de introversión de la incertidumbre y ya sea posible el efectivo acumulativo de los estados financieros. La invitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Si el auditor determina que hay una limitación en alcance, solicitará a la dirección que elimine dicha limitación. Y si la dirección no la eliminase, entonces el auditor renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentables aplicables le permitan y ello sea factible. O si no es factible o posible renunciar a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, denegará la opinión sobre los estados financieros. Esto si las leyes o reglamentos le permiten. Un compañero continuará con la presentación. Después de haber conocido los diferentes tipos de opinión que pueden darse cuando el auditor realice una opinión modificada, vamos a hablar acerca de la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se exprese una opinión modificada. En la opinión del auditor, cuando el auditor vaya a expresar una opinión modificada, deberá de modificar el título de la opinión que resulte evidentemente claro para el entendimiento de los usuarios, de la siguiente manera: opinión con salvedades, opinión desfavorable,
o opinión adversa, y denegación de opinión, que también es conocida como abstención de opinión, de acuerdo lo que proceda. Opinión con salvedades. Cuando el auditor vaya a realizar una opinión con salvedades, manifestará que en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión con salvedades, cuando informe de conformidad con un marco de imagen fiel, indicará que los estados financieros adjuntos representan fielmente todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de información que es aplicable para la preparación de dichos estados financieros, y cuando sea un marco de cumplimiento, que los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y cuando dicha opinión sea por no haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, indicará que excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones está realizando dicha opinión. Opinión desfavorable. Cuando el auditor vaya a manifestar una opinión desfavorable, indicará que debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión desfavorable, cuando sea con referencia a un marco de imagen fiel, que los estados financieros adjuntos no representan fielmente en todos los aspectos materiales de acuerdo al marco de referencia. Y cuando sea un marco de cumplimiento, que los estados financieros no han sido preparados en todos los aspectos materiales, pues el auditor ya ha revisado toda la información y se ha percatado de esta situación. Denegación de la opinión o abstención de opinión. Y en esta parte el auditor no va a expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación de opinión o abstención de la opinión. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros que se están presentando. Y deberá de corregir la declaración que está requerida en el apartado 24B de la NIE 700, que indica que los estados financieros han sido auditados, para poder manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Fundamento de la opinión. Cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, sustituirá el título de fundamento de la opinión por fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable, fundamento de la denegación de opinión, de acuerdo a cómo proceda. Y dentro de dicha sección incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada, ya sean cuestiones operativas, cuantitativas o financieras. Y también encontramos la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Y es que el auditor, cuando vaya a expresar una opinión modificada, deberá de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que llevan a prever dicha opinión modificada y la redacción de la modificación. Gracias, compañeros, por su atención.